Señor Jesús, levanta tus manos delante de su presencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. Oh, tú eres digno, El Señor. devocional de hoy se intitula Un Dios que perdona a aquellos que le aborrecen y le son aborrecibles. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, en 12º lugar tenemos en la lista de Romanos 1:29-30 a los aborrecedores de Dios. Y esto aquí indica el sentir y el dejar ver este aborrecimiento de los hombres y mujeres impíos e inmorales hacia Dios. Es curioso que si tenemos en cuenta el idioma original en que fueron escritas estas palabras, estas podrían ser traducidas a nuestro idioma tanto aborrecedores de Dios como también aborrecibles a Dios. Y tiene sentido que ambas traducciones estén en lo correcto, porque en la práctica suceden ambas cosas. Los hombres y mujeres inmorales aborrecen a Dios y a la vez se hacen a sí mismos aborrecibles a Dios a través de una conducta que niega a Dios el derecho de dictarles cómo vivir, lo cual lleva a este tipo de personas a un estado de degradación moral que arruina sus vidas y les hace aborrecibles. Resulta llamativo también que las personas de baja condición moral aborrezcan tanto a Dios a pesar de que lo ignoran por completo en sus propias vidas, al punto incluso de llegar a afirmar que Dios ni siquiera existe. ¿Cómo es posible que alguien aborrezca tanto a alguien quien ignora por completo? Usted sabe lo que sucede cuando alguien aborrece a otra persona. Literalmente hace como si no existiera. Pero no sucede así con aquellos que aborrecen a Dios. No pueden simplemente ignorarlo y ya. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Sin embargo, su aborrecimiento hacia Dios es tan grande que lo tienen presente todo el tiempo. Y aquí se produce una enorme contradicción. Y es que aquellos que más quieren ignorar a Dios en sus vidas resultan ser aquellos que más hablan de Dios y más lo tienen presente en sus palabras y discursos. Esto por supuesto en un sentido negativo, pero si usted conversa con una persona atea, por ejemplo, notará cuán presente está Dios en su boca. Resulta que bajo esa apariencia intelectual y razonable se encuentra un profundo aborrecimiento hacia Dios, y usted podrá notarlo en cómo el furor de esta persona sube, ni bien oye algo relacionado así sea indirectamente con el Señor, y lo notará también en cómo parece hacer constantes referencias a Dios con su propia boca, como bien lo dijo Henry Ball, me aburren los ateos, siempre están hablando de Dios. Y es verdad, esta mentalidad que niega a Dios no puede sino hablar y hablar de Dios, aún aborreciendo a Dios y negándole el derecho a la existencia, algo que Dios no les ha negado a ellos, porque si pueden negar a Dios es porque Dios les permitió existir para que pudieran hacerlo. Y ellos no pueden dejar de hablar del Señor porque su propia definición como ateos es la de personas que no creen que exista un Dios. Así que si esa es la definición que tienen sobre ellos mismos y sobre todo en general, es inevitable que hablen de Dios todo el tiempo, o al menos durante la defensa de su postura atea. Si usted conversa con un ateo, notará que su manera de pensar se fundamenta en un esfuerzo demasiado forzado por tratar de negar la existencia de un Dios que es demasiado real y demasiado evidente como para que nosotros los pequeños y débiles hombres podamos simplemente aborrecerle y hacer como si no existiera. Usted puede apreciar en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, cómo un oficial del rey de Asiria, cuyo título era el de Rabsacés, amedrentó desde afuera de los muros de Jerusalén a los judíos que estaban en las murallas, a fin de que no creyeran lo que les decía Ezequiel, el piadoso rey de Judá, de que debían seguir confiando en que Dios los libraría de ellos. Dijo así aquel hombre impío. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: seguramente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Note usted cómo este hombre que no creía en Jehová menciona a Jehová. ¿Y cómo sabemos que no creía en Jehová? Porque luego dice: no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones
ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad y de Arfat? ¿Dónde el Dios de Sefarfaín, de Jena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? El fundamento de Rabsacés para no creer en Jehová era que ya había visto cómo los dioses en que habían confiado otras naciones no habían podido librarlas de mano de los ejércitos del rey de Asiria. Es decir, él creía que el Dios de Israel era igual a los dioses de las naciones y que por lo tanto era indigno de confianza. Seguramente sería un fiasco como los otros dioses. Esto es algo similar a lo que ocurre con aquellos que aborrecen al Señor en que confiamos, solo porque hacen equivalente nuestra fe al culto de las tantas religiones vanas y las sectas que hay en este mundo, y por lo tanto la fe en Cristo se les hace indigna de confianza. Esta equivalencia no es justa, como no era justa la equivalencia que el Rabsacés quiso establecer entre Jehová y los dioses de las naciones. Y pronto lo lamentaría, porque aquella misma noche un ángel del Señor masacró al ejército de Asiria y tuvieron que retirarse. Y aquellos que prefieren y se les hace conveniente equiparar la fe en Cristo con las tantas religiones vanas y sectas que hay en este mundo sin siquiera saber oír, querer oír en que creemos, tapando sus oídos al precioso evangelio que predicamos, muy pronto lo lamentarán. Pronto comprobarán que el Señor es real, bien real, y que su ira también lo es. Y entonces ya será demasiado tarde para que puedan arrepentirse de haber aborrecido a Dios y de hacerse aborrecibles a Dios, y tendrán una eternidad para lamentarlo. Cabe preguntar en esta hora: ¿usted aborrece a Dios? ¿Usted se hace a usted mismo o misma aborrecible a Dios viviendo fuera de su voluntad en pecados y maldad? ¿Usted niega a Dios y por lo tanto vive de la manera en que se le da la gana? Sepa que ese Dios es real y que su juicio también lo es. Pero así como es real su juicio y su castigo, también es real su perdón y misericordia, y hoy puede salvar si tan solo deja de confiar en sus argumentos convenientes en contra de Dios y deposita esa fe en Cristo Jesús como su Salvador. Si no lo hace, pronto comprobará que haber negado a Dios tal vez le permitió vivir como usted quiso, pero que esta postura conveniente no será nada conveniente a la luz de la condena eterna que deberá enfrentar sin apelación. ¿Hará equivalente a Cristo el Salvador con todos los cultos y sectas que hay en este mundo? ¿Negará el derecho a Dios de existir como si esto fuera en verdad posible? ¿Tapará el sol con la mano, por decirlo de alguna manera, negando que hay un Dios que es bien real y evidente en la naturaleza y en la historia humana? ¿Confiará en lo que a usted le parece conveniente o hará lo que en verdad le conviene, que es confiar en Cristo y librarse de la ira del Dios vivo y verdadero? ¿Hará lo conveniente o lo que en verdad le conviene? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.